Europa, Norteamérica, más o menos por ahí, Argentina, no Brasil, en esta parte del mundo. Y en realidad hasta esa época, autores, solo se repetía técnicas que ya se habían propuesto mucho tiempo atrás con algunas modificaciones, ¿no? Y de ahí no se salía, ¿no? Todo con cirugía abierta, evidentemente, ¿no? Pero pasa que a finales de los 80, como le digo, principios de los 90, hay una sucesión interesante de médicos, de cirujanos concretamente, que por la innovación, ¿no es cierto?, se asocian con empresas fabricantes de instrumental, ¿no?, nuevo, y es así que surge la cirugía mínimamente invasiva, doctores, la cirugía laparoscópica concretamente, que forma parte de la cirugía mínimamente invasiva, en donde está la cirugía de un solo puerto, la cirugía mini laparoscópica y la cirugía robótica, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué cosa es la cirugía mínimamente invasiva, doctores? Es una técnica, ¿no?, quirúrgica. Esa técnica se basa en el uso de instrumentos, ¿no?, y puertos laparoscópicos, que son incisiones chiquitas. En realidad, un puerto, doctores, que ustedes van a escuchar a cada rato esto, es una incisión pequeñita a través de la cual se coloca un aditamento como el que están viendo ustedes en este lado de la diapositiva, en el lado izquierdo. Estos trócares, doctores, que son una especie de tubos que permiten el ingreso de CO2 que se insufla en la cavidad del abdomen, y a su vez permite la introducción por estos orificios de instrumental laparoscópico, de instrumental laparoscópico por estos orificios, por los orificios que están acá en el centro. ¿Están viendo, doctores? ¿Todos están viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, la cantidad de puertos, doctores, es muy variable, ¿no? Hay cirugías que tienen este número de puertos, más o menos, y hay cirugías que implican el uso de menos puertos, ¿no es cierto? ¿Y para qué se hace esto? Bueno, introducirnos a la cavidad, como les digo, a través de una cámara, ¿no es cierto? Y con eso podemos visualizar estructuras, órganos, espacios e intervenir en ellos, ¿no? Acá están los cirugía video asistida, videoendoscopía, cirugía videoendoscópica sería el término, ¿no es cierto? Cirugía de invasión mínima y cirugía laparoscópica, si es que nos centramos a la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Porque hay cirugía mínimamente en las partes del cuerpo, las articulaciones, la parte de nariz y de otorrino, por ejemplo. Hay cirugía toracoscópica y etcétera. Hay, doctores, muchas ventajas en realidad de esta cirugía mínimamente invasiva sobre la cirugía abierta. Siempre se ha hecho un comparativo, ¿no?, una comparación o comparación entre las maneras de operar, ¿no? Y respecto a las ventajas, doctores, pues son muchas las ventajas, doctores. Como resultado quirúrgico, fíjense, importa mucho, porque es algo que aterra a un paciente, evidente. Uno le habla a un paciente de cirugía e inmediatamente lo asocia con dolor. Pasa que en esta manera de operar, doctores, la ventaja más importante como resultado quirúrgico es justamente el menor dolor postoperatorio. Al usar heridas chiquititas, menos trauma de pared, menos compromiso nervioso de la pared, menos dolor, ¿ya? Pero a su vez, doctores, el menor dolor postoperatorio va íntimamente ligado a otro aspecto que siempre se tabula, siempre se controla en los pacientes y siempre se audita: es cuánto tiempo está hospitalizado un paciente en un servicio. Ustedes están haciendo sus clases de, creo, ¿verdad, doctores? ¿Cómo dijo, doctor? Que hacen sus clases de gestión, ¿no? Sí. Sí, sí. Ahí, por supuesto, que les habrá mencionado de estancia hospitalaria o tiempo de hospitalización, ¿sí o no? Bueno, todavía no. Bueno, tal vez lo habrá mencionado, pero no hemos llegado al tema en sí, ¿no? Que es el Doctores, que siempre, doctores, para medir la eficiencia, la eficacia, doctores, y la producción de un servicio, se cuenta, entre otras cosas, cuánto tiempo está hospitalizado un paciente. Un paciente tiene una estancia prolongada, doctores, mucho tiempo, entonces algo está pasando con ese servicio. Y si esto se repite, algo pasa con este servicio. De modo tal que, doctores, un dolor postoperatorio bajito o menor implica que un paciente pronto va a salir de alta, doctores. Menor tiempo de estancia hospitalaria. ¿Se dan cuenta qué importante es esto?
porque todo se contabiliza, doctores. Cada día cama en un hospital es caro, doctores. En las especialidades quirúrgicas es más caro todavía. Pero como un paciente, doctores, pronto sale de alta, implica entonces que pronto también va a su trabajo. Por lo tanto, otra ventaja interesante, doctores, es el menor tiempo de reinserción laboral, cosa que importa mucho no solo a la economía del paciente y de su familia, sino a una ciudad, un estado, un país, etc. Multipliquemos, ¿cierto? Ahora, como consecuencia igualmente de menor dolor postoperatorio, un paciente puede movilizar mejor su caja torácica. ¿Están escuchando, doctores? Sí, doctor. Sí, Un doctor. paciente moviliza mejor el tórax, moviliza mucho mejor y por lo tanto aparecen menos complicaciones respiratorias, que es tremendamente importante, doctor, un paciente quirúrgico. Pero además, doctores, al ser incisiones chiquitas, muy pequeñitas, aun cuando haya inóculo, cuando se contamine un poquito esta herida, es muy poco, doctores, la posibilidad de que se infecte una herida, mire, o puerto, doctores, en la cirugía mínimamente invasiva, concretamente en la laparoscópica, ¿no? Además, ya que se trata de incisiones muy chiquitas, doctores, es menos probable que éstas se eventren o que hagan hernias incisionales, que son simples, ¿no? De repente, el punto más endeble sí está en el ombligo, en donde quizás en la cirugía laparoscópica, ¿no? Hay la probabilidad de que ahí se eventre, ¿no? Por eso hay que cuidar mucho el ombligo que estoy poniendo ahí. ¿Qué significa esto? Cerrar el anillo umbilical una vez terminada la operación. Es mejor, o en todo caso, obviar el anillo umbilical e ir por un costadito cuando uno introduce el trocar para no lesionar el anillo porque lo vamos a volver endeble. Se dan cuenta, por lo tanto, hay eventraciones. Entonces, hay manera de evitar eso también, ¿no? Es demasiado importante, doctores, esto que también les estoy poniendo ahí. ¿Qué cosas son los oblitos? ¿Qué son los oblitos? A ver, quiero que me responda esto. A ver, un segundito. ¿Qué dice la doctora Chávez? Doctora Chávez, Sí, doctora. si no contestan, yo voy a poner falta. La Sí, doctora doctora, aquí Chávez, estoy. Doctora, ¿me ¿qué es escucha? un oblito? Sí, ¿qué es un oblito, doctora? Ah, bueno, es un cuerpo extraño que se queda en el interior de un paciente. Por ejemplo, ¿qué, doctora? Por ejemplo, una pinza quirúrgica, una gasa. Claro, es algo quedado. Como son incisiones chiquititas, doctora y doctores, ¿no? Entonces es poco probable que se quede pues una gasa, ¿no? No vamos a decir que sea un imposible, porque parece que en cirugía laparoscópica también usamos trocitos pequeños de gasa que pudiesen, sin embargo, es mucho menos probable que esto con respecto a la cirugía, en donde porcentualmente, doctores, a nivel ya mundial, y fíjense, algunos países reportan, doctores, sobre todo en el primer mundo, en un año, ¿ah? Fíjense lo que les digo, ¿ah? Como 1.500 oblitos. ¿Qué les parece, doctores? Miren, cirugía abierta. ¿Ya? Entonces, acá la posibilidad de que eso suceda es muy baja. ¿Se dan cuenta, doctores? Bien, pero otra cosa interesante, doctores, porque fíjense ustedes que van a ser médicos en un corto plazo, algo que el paciente siempre está pensando, ¿no? Independientemente del sexo masculino o femenino, por favor, ¿cuándo regresaré a mi ritmo habitual, ¿no? El punto 8 de estas ventajas. El paciente es así. Si no lo está pensando, lo pregunta él mismo, o de repente la pareja, o de repente los dos: doctor, ¿cuándo voy a iniciar? Entonces hay menor tiempo acá, porque las decisiones son chiquitas, ¿no es cierto? O sea, respecto a la cirugía, donde el paciente puede estar meses, doctores, sin tener actividad sexual, con esta cirugía el tiempo de reinicio es bastante menor. Y finalmente, doctores, la ventaja de repente menos importante como resultado quirúrgico, miren, en la óptica del cirujano, ¿no? Como resultado quirúrgico, la menos importante es la estética. De repente, en el paciente, ¿no?, que va a ser sometido a una intervención así,
Lo más importante es para él la óptica, ¿no es cierto? En la óptica del resultado médico-quirúrgico, como le digo, es lo menos importante. Bueno, hay una serie de indicaciones, doctores, cantidad de indicaciones. Miren, esta es una lista apretada en realidad, porque se puede hacer todo lo que está acá, doctores, y más, desde el esófago hasta el recto se puede operar cualquier cosa que ustedes puedan imaginar, doctor. Cualquier cosa, la verdad, ¿no? Les repito que en esta relación apretada tenemos a la cabeza, por supuesto, que es lo que más se opera en el mundo con cirugía laparoscópica, la vesícula con sus piedras, los cuadros agudos vesiculares. Antes era una contraindicación, doctores, fíjense. La colecistitis subaguda era una contraindicación, no decía, un paciente se puede operar en cualquiera de esas partes, ¿no? Claro que en el tercer punto, que es colecistitis subaguda, hay situaciones, es verdad que hay que mencionarlo igualmente. Dependiendo de la situación clínica del paciente y en su enfoque inicial, una cirugía se puede hacer precoz, puede diferir, es variable, eso me imagino que en sus clases también les dirán esto, ¿no? Otra cosa que se puede manejar, pues, son las piedras que se ubican en las vías biliares, las coleocoliteas y dolores por vía laparoscópica también. Y hay diversas operaciones en las vías biliares que se pueden hacer, no solo eso, ¿no? Se puede, por supuesto, operar la apendicitis aguda, tratamiento, doctores, de la hernia inguinal, ¿no? Del ERGE, la calasia, vagotomías, doctores, tumores de intestino delgado benignos malignos, resección de dólico omega sigma, ¿no? Por una sigmoidectomía. Estos pacientes que, por ejemplo, se les resuelve su cuadro obstructivo, ¿no? Por una obstrucción por bólulo de sigmoides en forma temporal, ¿no? Si el paciente no está con necrosis, puede incluso programarse una cirugía programada electiva y hacerle una sigmoidectomía laparoscópica, doctores. Por supuesto, operaciones de prolapso rectal, operaciones en el páncreas, en el vaso, fíjense, son varias las indicaciones en las cuales uno puede llegar a una esplenectomía, retirar, no solamente con trauma, sino en estas situaciones de operaciones que se programan en casos específicos de patología del vaso, por ejemplo, la púrpura trombocitopénica idiopática, esferocitosis hereditaria, algunos tipos de linfoma, absceso esplénico o quistes en el vaso, parasitarios o no parasitarios, ¿no? Podemos usar cirugía laparoscópica para hacer estadiaje de cánceres, doctores, operar cáncer de colon, romper adherencias que pueden producir la paciente diversos cuadros de obstrucción intestinal, ¿no? La obesidad mórbida, que es un capítulo enorme, ustedes tienen una clase también respecto de esto. La hiperhidrosis palmar, doctores, que es una cosa que afecta un porcentaje apreciable de personas, ¿no? Doctores que tienen una mano tan mojada que les resulta, doctores, ya convivir con eso es muy difícil, ¿no? Incluso para sus relaciones interpersonales o laborales es muy, muy complicada esta condición, doctores. Les gotea el sudor de las manos, se puede tratar eso con cirugía, doctores, mínimamente invasiva, concretamente toracoscópica, doctores. Doctores, tumores de hígado, ¿no es cierto? Benignos o malignos, quistos, abscesos del hígado, quistes igualmente parasitarios, no parasitarios, ¿no? La laparoscopía diagnóstica, doctores, es un capítulo demasiado importante, doctores, en la cirugía, porque uno puede llegar a un diagnóstico y no necesitar realmente más cosa que eso. Fíjese, sobre todo en las situaciones de emergencia, donde a veces hay una especie de limbo, ¿no? En donde ya no se puede avanzar con un paciente y no se puede definir si es quirúrgico o no. Lejos de regalarle a un paciente una tremenda incisión, cosa que hablaba con la delegada esta mañana, esta laparoscopía diagnóstica nos permite, doctores, introducir a la cavidad una cámara y ver qué está pasando realmente y concretamente definir la situación de un paciente. Miren lo importante que es. E igualmente, doctores, una cosa también tremendamente importante que antes no se mencionaba y ahora sí se hace bastante, doctores, son las reintervenciones laparoscópicas. Es decir, yo opero a un paciente en una cirugía laparoscópica y resulta que por alguna razón el paciente se tiene que reoperar, se puede hacer también por vía laparoscópica. En el corto plazo o un plazo mayor incluso. En cualquier eventualidad esa se puede realizar. En algunos casos, evidentemente, hay que escoger el momento, ¿no? Y en algunos casos, dependiendo de la situación del paciente, de repente, si su condición no permite, tendríamos que ir a cirugía abierta, ¿no? También, por supuesto, después de una cirugía laparoscópica, también se menciona eso. Un segundito. Doctores, hay, por supuesto, si hay indicaciones, hay contraindicaciones.
Por supuesto, o sea, hay situaciones en las cuales sí, esta cirugía tiene límites, ¿verdad? Y son claros, doctores, los límites. Por favor, atención con esto, porque a veces uno puede confundirse. A la cabeza, doctores, un paciente inestable no es para cirugía laparoscópica. Si yo tengo un paciente que está inestable hemodinámicamente, yo no puedo pensar en cirugía laparoscópica en primera opción, doctor. Ahí tendrá que ser cirugía abierta. Un paciente chocado tampoco, ¿no? Un paciente con un severo trastorno de coagulación menos, ¿no? Un paciente con riesgo alto, sea cardíaco o sea neumológico, tampoco son pacientes para considerarse cirugía laparoscópica, tendrían que ir a cirugía abierta, doctor. Fíjense que antiguamente, doctores, el embarazo era una contraindicación, así como el historial quirúrgico de un paciente, pero actualmente no son contraindicaciones, doctores. Una embarazada se puede operar también. Y por supuesto, el cáncer no es una contraindicación, doctores, depende del estadio en el que estamos viendo ese cáncer. Doctores, les decía hace un instante que era o es mejor dicho, muy frecuente el volumen de gente que se opera en la vesícula. A nivel mundial, de repente eso es lo que más se opera, ¿no? La patología vesicular, doctores, y sobre todo y a la cabeza la patología litiásica, ¿no? Entonces, doctores, mire, un paciente cuando tiene esta condición, doctores, el manejo con medicina alternativa, doctores, o naturista, doctores, no tiene asidero, lamentablemente, ¿no? Ni siquiera otro tipo de medicinas, entre comillas, que se ofrecen a los pacientes con la finalidad de que eliminen los cálculos o se disuelvan. Doctores, eso lamentablemente no tiene sustento científico hasta ahora, ¿no? Por lo tanto, doctores, a la cabeza, doctores, un paciente que es sintomático, es decir, aquel paciente que tiene dispepsia después de comer grasas o tiene cólico, no hay nada que hacer, el paciente es de cirugía, doctor, y tiene que ser sometido a cirugía. Ese es el tratamiento curativo de estos pacientes, doctores. Pero así como sucede esto en el paciente sintomático, hay un grupo de pacientes que siendo asintomáticos, cuidado con esto, por favor, es importante que fijen bien, estos pacientes siendo asintomáticos, doctores, necesitan algunos de ellos cirugía sí o sí. ¿Ya? Ustedes podrán toparse con esta condición, doctores, esta situación. Están ante un paciente y el paciente les dice, doctor, por favor, mire, yo tengo piedras en la vesícula, pero yo, doctor, puedo comer chancho, huevo, mantequilla, palta, leche, queso, pachamanca, doctores, chifa, cualquier cosa grasa que usted, no tengo nada absolutamente, no tengo ninguna molestia, ¿por qué tendría que operar? Entonces, doctores, ustedes le tienen que responder, perfecto, usted es asintomático, pero si usted está en una de estas condiciones, lamentablemente usted sí o sí se tiene que operar. ¿Ya? Por favor, el paciente diabético es un problema, pues, doctores, ¿no? Es un diabético ya es un problema por el fondo que tiene. Imagínense que un paciente diabético haga un cuadro agudo vesicular. Pus en la vesícula lo mata, pues, al diabético. ¿Para qué esperar esta eventualidad, ¿no? Que pone al paciente en una situación muy vulnerable, ¿no? Incluso pudiendo perder la vida, ¿no? Si puede operarse, doctores, programadamente este paciente en forma electiva y solucionar su problema, o sea, ya no llegar a convertirse en un foco infeccioso que mata al paciente. ¿Se dan cuenta? Aunque existe un poquito de controversia acá, doctores, por favor, ningún cirujano podría desacreditar lo que estamos mencionando. Estos pacientes son quirúrgicos, no hay vuelta que darle, doctor. El paciente muy joven también, o sea, estos pacientes que son, por ejemplo, adolescentes o son pacientes de repente de corta edad, 20 años por ahí, al tener una expectativa de vida muy larga, indefectiblemente en el tiempo van a hacer algún problema. Van a hacer un cuadro agudo, un cuadro subagudo, una pancreatitis, qué sé yo, y pueden por eso perder la vida. Es mejor que ellos salgan de ese inconveniente pronto, doctores. Otro, aquel paciente asintomático que tiene un cálculo enorme, doctores, como les estoy poniendo ahí arriba. Esto, por favor, ya no es una piedra, es una roca, vean ustedes, doctores. Hay más grandes incluso, ¿eh? Mide más de 4 centímetros esto. Entonces, estos son peligrosos, estos cálculos únicos y grandes, doctores, porque estos son los que más cuadros agudos dan. Y además, estos cuadros agudos, doctores, en estos pacientes significan muchas veces que puedan incluso, ellos sí son de riesgo para perforarse, doctor. ¿No? En realidad, la posibilidad de perforación vesicular es baja, muy baja realmente en una emergencia, pero existe. A la cabeza estos pacientes. Y es más, estos pacientes con cálculos únicos y grandes también se pueden fistulizar, doctor. Entonces, se pueden conectar al tubo digestivo y crearle un problema también mayor a un paciente. A la cabeza, doctores, el hilio biliar. Revisen lo que es el hilio biliar, doctores. Van a encontrarse que esto
se debe justamente a estos tipos de cálculos enormes y grandes. Otros autores, estos pacientes asintomáticos que tienen cálculos y tienen un pólipo o varios pólipos. ¿Cómo me doy cuenta en una ecografía que un paciente tiene pólipos? Porque dan estas imágenes, doctores. Hiperdensas, están viendo acá. ¿Están viendo con mi puntero, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Sí, Estas bolitas que están viendo ustedes acá en la ecografía, esta es la vesícula, doctores, en un corte transversal. Esto líquido negro es fluido, es bilis, doctores. Y acá estas imágenes, doctores, redonditas, fíjense, hiperdensas, no dejan un signo clásico de la litesis vesicular, que es la sombra acústica posterior. ¿Qué significa eso? Que dejan una sombra, doctores, negra debajo de estas imágenes. Acá no tiene eso. Y es más, tampoco se modifican con los cambios de posición. Eso lo determina el ecografista. Este es un pólipo o pólipo, doctores, clásico. Miren, hasta hace algunos años el punto de corte para definir que un paciente con pólipos vesiculares era quirúrgico o no era su tamaño. Se decía esto, doctores. Más de 10 milímetros, recién cirugía. Menos de 10 milímetros, observación. Ya se desfasó esto actualmente en 2020, doctores. El punto de corte para definir una cirugía en un paciente, o sea, indicación quirúrgica de un paciente, menos de 6 milímetros. Entonces, cirugía, doctores, para pólipos vesiculares menores de 6 milímetros. Doctores, por favor, cirugía. ¿Por qué razón? Porque estas lesiones, doctores, no sabemos en qué momento se convierten en una neoplasia maligna, cáncer, doctores. No hay cáncer, doctores, que le ganen en el tracto gastrointestinal en severidad, en morbilidad, doctores, en mortalidad, ¿ya? En agresividad que al cáncer de vesícula. Le gana a todos los cánceres, doctores. Está a la cabeza de la agresividad. Es bien peligroso un cáncer vesicular. Ahora, la vesícula en porcelana. A ver, las doctoras. Una pregunta para todas las doctoras. ¿Las doctoras de chiquitas han jugado con su juego de té de porcelana o no? Doctoras. Sí, doctor. Sí, doctor. Solo le escucho a la delegada y otra alumna. ¿No hay más chicas, doctores? Sí, doctor, sí hemos jugado. No, con su juego de porcelana, estas citas, las citas de porcelana. Sí, doctor. Bueno, mire, ¿por qué se llama porcelana? Porque semeja ese aspecto duro, doctoras, y liso, ¿no? Cuando uno toca una vesícula así, de ese tipo. ¿Qué ha pasado? Y se han depositado cantidad de sales de calcio en la pared de la vesícula y se pone así dura la vesícula. Incluso en estudios de imágenes se ven pues zonas de calcificación. Son tremendamente peligrosas estas vesículas en porcelana porque están también a un paso del cáncer de vesícula, doctora, que ya le expliqué cómo es la característica de este cáncer, ¿no? Ahora, estos pacientes que tienen pancreatitis, doctores, en nuestro medio la primera causa es la litesis vesicular justamente, ¿no? Entonces, la litesis vesicular asociada a pancreatitis, doctores, es sinónimo que el paciente en algún momento va a tener que operarse la vesícula sí o sí. Un paciente que supere su pancreatitis y se va a su casa, la historia no quedó ahí. Ha superado su pancreatitis, pero tiene todavía su bomba de tiempo en la vesícula, de modo tal que una vez que se recupere, sí o sí se tiene que operar de la vesícula, doctores. O colecistectomía sí o sí. Doctores, ¿me están escuchando todos? Sí, doctor. ¿Dónde, bendito Dios, dónde, Santísima Virgen del Carmen, dónde les tocará hacer ustedes ir a hacer su serum, doctores? Pucha, diablo, doctores, diablo. Yo estaría recontra preocupado por ustedes, ¿eh? Porque va a haber sitios donde están más inaccesibles, doctores, diablo, será pues a 5 días al lomo de bestia, de ahí 3 días en canoa y después un día a pie, para llegar al sitio más cercano donde puede llegar una carretera y recién ahí embarcarse a un hospital, doctores. Imagínense que en ese contexto que ustedes se van a trabajar a un lugar muy lejano, les venga un cólico vesicular, una colicitis aguda, una pancreatitis. ¿Qué van a hacer, doctor? A ver, dígame qué van a hacer con ustedes mismos. Entonces, doctores, un paciente que se va a trabajar también es equivalente para los que van a emigrar del país, doctores. Por favor, sáquense la vesícula. No pueden llevar una bomba de tiempo ahí, doctores. ¿Para qué crearse problemas si pueden hacer profilaxia también ahí, doctores? ¿Ya? Ahora, yo tengo a mi paciente asintomático, pero resulta que este paciente tiene arenilla, tiene barro biliar que es microlitiasis, cuidado. Y además tiene las paredes gruesas, eso significa, doctores, que este paciente ya tiene buen tiempo enferma su vesícula. Y también es una bomba de tiempo que saque su vesícula. Igualito, un paciente con barro biliar en la vesícula. Muchos pacientes creen que tener barro
no es normal, o sea, creen que es normal tener barro. No, pero eso es solo arenilla. Incluso hay colegas, doctores, que no hacen especialidad, evidentemente, que dicen, no, eso no es nada, eso es microlitiasis, doctores. Ya están en camino y en formación las piedras. Si este paciente tuvo pancreatitis, caballero, en algún momento tiene que sacarse la vesícula. ¿Ya? Ahora, incluso, autores, evidentemente, la vesícula sola de paredes gruesas, miren, ¿ah? Estoy hablando de vesícula sola, sin evidencia de cálculos en la ecografía. Cuidado con las ecografías, lamentablemente es operador dependiente, ¿no es cierto? No sabemos quién ha hecho la ecografía, no sabemos cuánto de certeza tiene su informe, pero es tan gruesa la pared de la vesícula. Es más que suficiente, doctores, si el paciente hace pancreatitis, porque tiene, o sea, hay una asociación fuerte ahí, seguritamente, seguro, hay barro, doctores. Hay microlitiasis. Bien. Ahora, en el caso del paciente sintomático, nuevamente retomamos al paciente que tiene dolor. Sí. Doctor, disculpe, en la imagen anterior, en la diapositiva anterior, en la ecografía, la imagen de la izquierda, ¿ese sí sería un cálculo? Porque me parece que hace sombra. Sí, aparentemente podría ser, doctores. Pero mi preocupación era la que está justo en el ángulo, se refiere, ¿no? Sí, doctor. Sí, pareciera, ¿no? Pero mi preocupación era que vieran esas formaciones que son clásicas de pólipo, doctor. Pero Claro. bueno, gracias por la acotación. Parece sí una sombra acústica posterior. El colega se refiere a esto de acá, que se ve así realmente, ¿no? Debajo de una imagen como esta. Puede corresponder a una piedra. Buena observación, doctor. Ok, doctor. Bueno, acá, doctores, por favor, con el paciente sintomático, el paciente que tiene dolor, ¿no es cierto? Ya se puede convertir en un cuadro de emergencia, o sea, un cuadro agudo, ¿no es cierto? Cuidado que muchos cuadros agudos vesiculares también son sin piedras. Es otro capítulo interesante también. También se pueden enfermar severamente, ¿no es cierto? Ahora, miren, resulta, doctores, que estos pacientes con cuadros agudos, clásicamente son aquellos pacientes que están enfermos con su cuadro agudo, valga la redundancia, hasta el tercer día. Hasta ese momento, un paciente con cuadro agudo, de repente el edema que se forma alrededor de la vesícula, ayuda a la disección quirúrgica, facilita hasta cierto punto, ¿no? Es interesante ese enfoque. Pero ¿qué pasa cuando el paciente superó los 3 días? Pasan 5, 7, 10, 15 días que sucede eso en la práctica, doctor. Entonces ya eso corresponde al cuadro de colecititis subaguda, doctor. Y ahí hay que tener mucho cuidado, como les pongo ahí. Demasiado cuidado. ¿Por qué razón? Porque el proceso infeccioso supurativo inflamatorio ya avanzó hacia el hilio biliar, doctor. Hacia el hilio hepático ya avanzó. Y además porque la vesícula en una condición así se reclina, se acuesta, se echa sobre la vía biliar, doctor. Y por eso es muy peligroso operar a un paciente en ese estado. ¿Ya? Un cuadro agudo puede ir hacia la necrosis, como están viendo ustedes acá y señalo en mi puntero. ¿Ven ustedes este fondo verdinegro, feo, doctor? Es horrible, ¿no? Este ya es un cuadro subagudo avanzado. Acá hay, ya con seguridad acá hay pus, doctores. O sea, hay un piocolecisto probablemente acá. Imagínense esto, estas estructuras vesiculares, esta y esta, además con el agregante de tener vísceras acá añadidas que forman una masa o plastrón. ¿Se dan cuenta? Más difícil todavía, ¿no? Entonces, los cuadros que he mencionado, así como el cuadro de colicitis crónica calculosa, ¿no? Son pacientes que siempre tienen su molestia de dolor. O la colesterolosis como es esta, que es una vesícula denominada en fresa, porque cuando uno abre la vesícula, parece la superficie, doctores, de la superficie de una fresa, fíjense ustedes, ¿no es cierto? Esos puntitos amarillos en realidad son incremento de colesterol que está ahí impregnándose en la mucosa de la vesícula que está abierta acá, ¿no? También indicación quirúrgica, doctores. Las sifonopatías, o sea, las alteraciones del sifón o conducto cístico, que pueden tener diferentes formas, diferentes larguras y acodamientos, también pueden originar cuadros de dolor, doctores. Y ni hablar, doctores, cuando el paciente tiene piedras en la vesícula más piedras en la vía biliar. La cosa ya se complicó acá. Para este último caso, doctores, hay varias opciones de manejo. O sea, el paciente que tiene piedras en la vesícula y piedras en la vía biliar. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene piedras en la vía biliar, doctores, está a un paso de la colangitis, que es una infección de la vía biliar. Es peligrosísimo, doctores. Entonces,
No solamente había que sacar la vía biliar, sino explorar la vía biliar, doctores. Para ese fin, doctores, hay varias cosas que podemos usar. Por ejemplo, se puede explorar las vías biliares con un coledoscopio, que es un endoscopio finito, delgadito, especialmente diseñado para ver el interior del conducto biliar y las vías biliares intrahepáticas incluso, doctor, ¿no? Para retirar estas piedras que están en esa ubicación se pueden usar unas canastillas especiales, doctores, que están en el extremo de un catéter, en la canastilla de Dormier. Ahora les paso la imagen. Se puede, doctores, incluso explorar radiológicamente, doctores, la vía biliar con la colangiografía intraoperatoria. Esta colangiografía intraoperatoria, doctores, es un aporte a la cirugía mundial de la cirugía latinoamericana, doctores, concretamente la escuela argentina, y concretamente Mirici, doctores, el creador del síndrome de Mirici, Pablo Mirici, ideó, doctores, aportó y fue realmente su contribución enorme de una radiografía en la operación misma. Se inyecta contraste a la vía biliar y se pinta bonito y se ve qué cosa hay dentro. Si es que existen piedras, doctores, se pueden sacar y se puede colocar, retirar las piedras, este dren especial que es un dren de Kerr, que es un dren en T, ahorita le paso las imágenes, o en su defecto, hacer una especie de bypass o derivación biliodigestiva, que es una anastomosis, doctores, del coledo con el duodeno o con el yeyuno, depende, con la condición de que en esa circunstancia el colédoco debe medir 2 centímetros cuando menos. Cuando menos para hacer una derivación de este tipo, mínimo, doctores, aceptado, colédoco de 2 centímetros o más de diámetro. Fíjense, doctores, que acá en esta de la izquierda, la primera, esta es una radiografía, una colangiografía intraoperatoria, ¿no? En un paciente que se está operando de cirugía laparoscópica. Mira, acá está un trocar, acá está también un anillo de un puerto. Y acá se ha colocado por esta sondita en el conducto cístico contraste, se ha pintado y fíjense cómo se muestran estas imágenes de defecto de relleno 1 y 2 y quizás hasta más, ¿ya? En donde el contraste no pasa al duodeno. ¿Por qué? Porque están tapados por estos cálculos en el coledocolítides, ¿no? Entonces ya tenemos un problema acá. Ahora, podemos introducir que es el coledoscopio, doctores, en una ventana, ¿no es cierto? Hecha acá en el colédoco, un huequito, no sé si por ahí se introduce, o si no, también se puede introducir por el conducto cístico y se puede ver arriba contra abajo de qué cosa está ocupando esto, doctores. Interesante procedimiento. Esta es una imagen, doctores, de las vías, fíjense, biliares, el hepático derecho y el hepático izquierdo, que están limpios, debería verse así, ¿no? Si se ve abajo igualmente así, no hay nada, ¿no? Pero si hay algún obstáculo, doctores, por favor, los obstáculos se notan. Pueden ser piedras u otras cosas también, que pueden estar tapando la vía biliar. En ese caso, doctores, evidentemente hay que abrir la vía biliar. Abrir la vía biliar, acá está la vía biliar, fíjense, bien ancha, distendida, ¿no? Esto mide más de 2 centímetros, por supuesto, esta es la vesícula, ¿verdad? Y acá se ha abierto el conducto colédoco y esta imagen amarilla es una tremenda piedra, doctores. Una cosa parecida y igual acá, ¿ven? Se ha abierto la vía biliar, es muy ancha y acá este contenido de acá es francamente litiásico. Entonces, esto se puede sacar, doctores, con algunas pinzas, con lavado, o si no, con esto que es la canastilla de Dormier, doctores. Es una canastilla plegable en su extremo, mire, punta roma al extremo, y esta especie de canasta, ¿no? En esto, como esto es plegable, se atrapa y se van sacando las piedras, ¿no? Acá está algo de lo que les digo, doctores, fíjense que acá se ha introducido la canastilla de Dormier y se están atrapando las piedras para retirarlas, fíjense, porque esta parte de la exploración del colédoco, doctores, sobre todo el que está metido en la cabeza del páncreas y detrás del duodeno, es difícil, doctores, no es sencillo, es difícil, o sea, uno tiene que tener experiencia para hacer esto, ¿no? Una vez que se ha retirado las piedras, doctores, a través de la abertura que se hace en el colédoco, se puede dejar este dren en T, que es el dren de Kerr, cuyo autor es cuyo ideólogo, digamos, fue este doctor, un cirujano alemán, padre de la cirugía biliar mundial, doctores. Murió a muy corta edad, miren ustedes, doctores, en realidad era joven todavía cuando fallece, pero su gran aporte fue, doctores, justamente la creación de este dren que no se deja de usar, doctores, ¿no? ¿Cómo es que llega él a esto? Interesantísimo, porque sabe qué cosa inspiró a Hans Kerr para esto, doctores. El trabajo que le hizo un plomero gasfitero en su casa, que para solucionarle un aniego usó justamente un tubo en T. Miren ustedes, doctores, esa observación, ¿no? Una vez que uno deja un dren de Kerr o un dren en T en la vía biliar, ¿no? Fíjese, acá está una piedra retirada, se tiene que cerrar el orificio por donde se ha hecho esto para dejar
justamente en una partecita de ese orificio, este drenaje o dren de Kerr que sale por un costado de la herida operatoria. Ustedes cuando internos van a tener que cuidar mucho un dren de Kerr a un paciente y ver cuál es el momento ideal para retirarlo, porque no cualquier momento es el ideal. Tiene que haber cicatrizado esto bien y además el peritoneo tiene que formarle una especie de forro esto, desde acá hacia la pared, para que una vez que se retire no discurra ni se derrame, ¿no? Ni chorree la bilis acá. Para eso hay un proceso de maduración especial, doctores. ¿Correcto? Miren, este es un procedimiento también, este es una CEPE, doctores, en realidad, fíjense. Este es el duodenoscopio, miren, doctores, que tiene una visión lateral y por ahí se inyecta contraste a través de la papila, ¿no? Del esfínter de y se pinta la vía biliar con contraste y se ve esta tremenda imagen de defecto de relleno. Un tremendo cálculo acá. ¿Se dan cuenta? Cuidado que hay un porcentaje de pacientes, doctores, que bordean el 12-15%, que tienen la denominada coledocolitesis inaparente, es decir, el paciente nunca hace ictericia, nunca hace fiebre y tampoco hace dolor. El hecho concreto es que hace esto, o que tiene esto, mejor dicho. Pero esta es una bomba de tiempo, en cualquier momento el paciente se pone mal, doctor. ¿Se dan cuenta? Ahora miren, nuevamente en el paciente sintomático, ¿no? Miren ustedes lo que puede ser un plastrón, doctores vesiculares. Es una masa, como le digo. Esta masa está rodeando una vesícula enferma. ¿Qué cosa interviene en la masa? Puede estar implicado el epíplon, el duodeno, ¿no es cierto? El propio hígado, a veces hasta el estómago mismo está acá formando una masa. Entonces, disecar eso cuesta trabajo, doctores, es laborioso eso, ¿no es cierto? Hay que tener un extremo cuidado en estas condiciones que les voy a decir, doctores, particularmente el sexo masculino. Con respecto al sexo femenino, como que el proceso inflamatorio, doctores, o hasta supurativo en un paciente es más intenso, es mucho más marcado, ¿no? Además, el sexo masculino, doctores, es especial porque casi siempre el varón, lamentablemente, doctores, por diversas razones siempre tiende a postergar, a dilatar, a diferir su cirugía. Uno le habla de cirugía a un varón, pucha, que está preocupadísimo el varón. Y pone de por medio cualquier pretexto, no, que el trabajo, no, el negocio, no, tengo que, de fondo hay un miedo tremendo. En ese aspecto, sexo femenino es más decidido, doctores, ya les digo, de cirugía, una chica, nada más, ya, ¿cuándo? ¿A qué hora? ¿Con quién? Ya, al toque. Quieren salir rápido del problema. Pues eso masculino es al revés, por eso es más difícil operar un paciente varón afectado de esta situación, y por eso es que más se llega a estas circunstancias en el varón, doctor, a los cuadros subagudos, es más complicado, ¿cierto? Cuando hay absceso policicístico, doctores, en estas dos circunstancias del plastrón y el absceso, por favor, muy importante la visión crítica de seguridad de Strasberg, ¿no? Las guías de Tokio, que son una guía muy interesante, muy inventada, doctores, para muchas cosas en el área concreta del abdomen, doctores, también proponen, ¿no? Algunos datos importantes que ahorita les paso respecto a cómo hacer segura una cirugía que puede resultar difícil si no tomamos en cuenta algunos detalles, ¿no? Y para eso, evidentemente, importante, doctores, identificar qué cosa es el triángulo de Carnot, o qué cosa lo conforma, ¿no? ¿Cuáles son sus límites, doctores? Y en una condición así, evidentemente difícil, lo ideal sería hacer una colecistectomía completa. Sin embargo, doctores, el cirujano, les digo, para que lo marquen, lo señalen bien, no está obligado a hacer una cirugía completa de la vesícula, es decir, a no retirarla completamente, me refiero a eso. Puede ser parcial también y estar bien la operación. ¿Me están entendiendo, doctores? Sí, Doctores, ¿están entendiendo? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Y acá Sí, les pongo doctor. el ejemplo de la palta. No creo que en el grupo haya alguien que no le guste la palta. ¿Todos han partido una palta, doctores? La chica Sí, seguramente tiene mucha Sí, experiencia. doctor. Dominan el doctor. arte culinario. Si son de medicina, ni hablar. Lo que más dominan el arte culinario, las chicas de medicina. Pues no hay nada que hacer en todas las profesiones. Número 1, puntero absoluto, lejos. Bueno, a lo largo hemos partido palta, ¿verdad, doctores? Muchas veces, ¿no es cierto? Cuando partimos la palta a lo largo, ¿qué cosa quedan? Dos mitades, ¿sí o no? ¿Sí o no, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, miren, Sí, doctor. ya miren, esa mitad de la palta con la pepa va a ser el equivalente a la mitad de la palta que con las piedras lo vamos a mandar al patólogo para estudio. Al manejo histopatológico, ¿ya? Va a ir a patología. Y la otra mitad de la palta, doctores, es la que se va a quedar pegada al hígado adherida, no la vamos a mover de ahí porque nos vamos a meter en problemas. No vamos a ganar un pleito innecesario, doctores.
podemos crear más sangrado, alguna lesión, entonces mejor ahí la dejamos. Vamos a anularla, evidentemente, ¿ya? Y ahí terminó la operación. ¿Está claro eso? Eso se denomina colecistectomía parcial o colecistectomía alotórica. ¿Ya? Es un apellido de origen húngaro, me parece un cirujano de Hungría, ¿no? Que aportó esa manera de operar que también está bien. O sea, no está mal, está bien. ¿Por qué razón? Ya les digo, en una situación fea no es bueno abrir más frentes de batalla, doctor. No miren lo que le pasó a Hitler, sino por abrir tanto frente de batalla fracasó, pues. Él se quedaba con un solo frente, pucha, ¿qué cosa hubiera logrado? Uy, Dios mío. Igualito es la cirugía. Y evidentemente cuando la vesícula sale parcialmente, ahí tenemos que usar pues drenajes, algún tipo de drenaje, algo, doctores, que permita pues el fluido de lo que va a exudar, ¿no? Del líquido inflamatorio hacia afuera, no puede quedarse eso. Y evidentemente un cuadro agudo o subagudo, doctores, es sinónimo de antibióticos de amplio espectro a la cabeza, antibióticos contra gram negativos, ¿cierto? Eso es lo que les decía hace un instante, doctores, respecto a las guías de Tokio 2018 que están propugnando ya hace un tiempito esta manera de operar los casos, doctores, en situaciones difíciles, ¿no? Estas vesículas agudas o subagudas, ¿no? Estos son los pasos más o menos estandarizados, doctores, y se empieza por una punción de la vesícula porque agarrarlas es un poco difícil. Uno, como está muy distendida, la pared muy hinchada, doctores, es difícil agarrar. Entonces no podemos, a menos que evacuemos un poco el contenido de esta vesícula. Una vez hecho eso, entonces ya podemos agarrarla y movilizarla y estirar la vesícula, ponerla en posición de disección, ¿cierto? Siguiendo el surco de Rubier, doctores, podemos llegar, miren, a la disección de esta parte de la vesícula en este lado. ¿Están viendo, doctores? ¿Doctores están viendo? Sí, doctor. Ya. Sí se ve, doctor. Empieza a disecar para, seccionando la serosa, empezar la disección Roma, ¿no? Sin corte ni cauterio, y tratar de identificar en este lado como hacia adelante, como acá, el conducto cístico y luego la arteria cística en ese orden, ¿ya? A eso se refiere la visión crítica de Strasberg. ¿Por qué razón? Porque si no hacemos esto, doctores, y no tenemos una manera de traccionar un poco la vesícula se alinea con la vía biliar y ahí lesionamos la vía. Es peligroso por ese motivo. Entonces, seguir estos pasos es demasiado importante. Acá está lo que les digo, miren. El triángulo de Caló, doctores, no es lo mismo que el triángulo hepático cístico. Son diferentes, ¿ya? El triángulo de Caló está acá marcado en rojo. Está formado por el conducto cístico, la vía biliar principal o conducto hepático común y la arteria cística, ¿ya? Contiene a este triángulo otro triángulo importante que es el triángulo hepatocístico. ¿Por qué está formado? El conducto cístico y su proyección, la vía biliar principal y el reborde del hígado. ¿Por qué es importante el triángulo hepatocístico? Porque al contener en su interior el triángulo de Caló, ahí nomás está la arteria cística. Otra vez acá. El triángulo de Caló, doctores, cuya base, ¿no?, es la arteria cística, y luego el triángulo hepatocístico, ¿no?, cuyo contenido es ¿quién? ¿Quién contiene el triángulo hepatocístico, doctores? La arteria cística. La arteria cística te pondría. La arteria cística. ¿Por qué es importante, doctores, esto que les digo? Porque fíjense, así se presenta en la operación, ¿verdad? Esa es la presentación de un área así. Uno tiene que traccionar la vesícula para que este triángulo se convierta más o menos en un cuadrilátero y nos alejemos de la vía biliar. Y con eso disminuyamos mucho la posibilidad de lesionar la vía biliar o provocar un sangrado, doctores, cuando no encontramos bien esta parte. Cosas que tenemos que evitar. ¿Están viendo acá cómo se está traccionando, doctores? Es muy importante una adecuada tracción, doctores, para lograr lo que queremos. ¿Ya? Miren, una vesícula se puede presentar de esta forma y luego de disecarla uno se queda con esto. Se queda con esto, ¿no es cierto? Ahí está la vesícula con su conducto cístico y su arteria cística, se ha clipado, se usan clips metálicos de titanio que se quedan aquí, ¿no? Eso se queda ahí, no pasa nada. Pero la vesícula tiene que retirarse, doctores, sacarla de su lecho, sacarla de su cama que está en el hígado, seccionando la serosa, y nos quedamos solamente con eso. Entonces, doctores, cuando esto no se puede lograr, por las razones que hemos dicho, entonces hacemos una colecistectomía parcial, doctores.
no sale completa. Ya les digo, no hay obligación de retirar la vesícula completa. No tiene la obligación de eso, ¿ya? Siempre y cuando busque la seguridad del paciente, ¿se entiende, no? Entonces, trabajamos lejos de la vía biliar, doctores, que muchas veces no se presenta, hay que disecarlo, está muy escondida, ¿no? Está tapado esto con tejido adiposo muchas veces o inflamatorio y no se ve. Entonces, si es que eso sucede, sacamos un pedazo nomás, ¿no? Y luego se cierra eso como no interesa, eso luego se va a atrofiar. O de repente hacemos esto, doctores, que hemos partido, fíjense, como una palta, ¿se acuerdan lo que les explicaba? El ejemplo de la palta. Y luego la boquita que queda del orificio del conducto cítrico se puede cerrar con una especie de punto en bolsa de tabaco o jareta. ¿Qué es esto, doctores? Con una sola hebra de hilo se hace una sutura corrida, así, y luego al juntar esto haciendo el nudo va a quedar cerrado esto. Y finalmente queda así, doctores. ¿Se dan cuenta? Por esa razón es que acá en el hiato de Winslow se deja un nudo de drenaje porque esto va a exudar. Esto va a exudar, va a salir líquido inflamatorio, un poquito sanguinolento, ¿no? Entonces, tiene que tener un punto de desfogue o salir. ¿Entendieron eso, autores? Sí, doctor. Bueno, otro ejemplo de colecistectomía parcial, miren ustedes. No nos pegamos a la vía biliar principal porque es peligroso y un poco lejos la seccionamos, sale la vesícula con la piedra y luego se cierra ese poquito de pedacito de vesícula que queda, ¿no? Claro, podría objetarse, doctores, que esto en el tiempo, fíjense este remanente, doctores, me están escuchando, por favor no se olviden, este remanente en el tiempo se puede convertir, doctores, en una neovesícula funcionante. Es más, que puede incluso albergar en un momento o fabricar piedras, ¿verdad? Pero es el mal menor comparado, doctores, a la lesión de la vía biliar que se da en estos casos. ¿Qué cosa es mejor? ¿Un remanente que de repente se atrofia, nunca pasa nada, o una lesión de la vía biliar? ¿Qué es mejor, doctor? Doctores, Dejar un remanente, dejar un remanente, doctor. Esas cosas hay que explicar al paciente. El paciente tiene que salir sabiendo qué cosa se hizo y por qué, y qué cosa puede pasar al futuro. Cuando el paciente se le explica, entiende, no hay cosa mejor que esa, doctores. El paciente es consciente, sabe y se le explica, porque, doctores, el cirujano tampoco es un mago, ¿no? Doctores, el cirujano, caramba, de acuerdo como esté, también puede tener limitaciones de disección, 1000 cosas, doctores. ¿Ya? Ahora, miren, siempre son un problema las complicaciones, no son gratas, pues, doctor. Yo no conozco complicación que sea grata, Dios mío. Todas son problemas. ¿Ya? Hay complicaciones menores, hay complicaciones mayores, hay complicaciones manejables, hay complicaciones mortales, doctores, ¿no? Inmanejables, ¿no? Siempre es bueno evitar. Siempre es bueno evitar, doctores, pero hay que reconocerlas también, o sea, cuando se presenten. Como quiera que es importante, doctores, evitar. Ya desde internos ustedes en sus historias por favor, tienen que tener como un prurito, doctores, que no pueda contenerse. Así a ese nivel tienen que ser ustedes. Disculpen, doctores, pero yo creo que hasta cierto punto de obsesión en estas cosas no está de más, doctores. ¿Ya? Entonces, por favor, siempre preguntar por ictericia previa al paciente. Si un paciente tiene ictericia, el paciente tiene un problema probablemente en la vía biliar, doctores. Y de repente, si el paciente tuvo ese antecedente y no lo tiene ahorita, o sea, no tiene ictericia ahorita, tuvo el antecedente de repente hace un tiempo atrás, el paciente tiene todo el derecho de tener una coledocolitesis y tenemos que estar atentos a eso, doctores. Por eso, igualmente, todos estos pacientes que han tenido antecedentes de pancreatitis son pacientes también dignos de tomarse en cuenta. La primera causa en el Perú, ya les dije, es la litesis vesicular, doctores, en el Perú. Una dilatación de las vías biliares, doctores, que se demuestra en la ecografía, en la tomografía, nos tiene que hacer sospechar en presencia de coledocolitesis, a investigar ahí, antes de la cirugía. Es antes de la cirugía que hay que investigar. Como igualmente es importante un incremento, doctores, de la fosfatasa alcalina, siendo más específico que esto la gamma-glutamil transpeptidasa, doctores. ¿Ya? Un valor alto de gamma-glutamil, una causa muy frecuente de coledocolitesis. Cuidado con eso. Otra cosa importante para tener en cuenta, doctores, si no queremos complicaciones, todos estos pacientes que tienen un tiempo de enfermedad muy largo, estamos hablando de años, hay gente que vive así, doctores, años de años con su patología vesicular litiásica. Estos pacientes pueden tener operaciones más dificultosas y también tener coledocolitiasis.
Dentro de esto, por favor, el síndrome de Medici. Cuidado con el síndrome de Medici. No es sencillo operar un síndrome de Medici, doctores. El síndrome de Medici es una especie de diverticulización de la vesícula. Ha perdido su conducto cístico y ese conducto cístico se ha convertido en un tremendo hueco que conecta la vesícula con una tremenda boca hacia la vía biliar. Y en el medio de los dos, piedras. Ese es el síndrome de Medici. ¿Ya? Cuidado igualmente con los pacientes muy jóvenes, porque estos pacientes justamente pueden tener cantidad de alteraciones anatómicas congénitas, doctores, de las vías biliares o de la vesícula o de ambas. ¿Ya? Entonces es muy importante que en todo lo que hemos mencionado, doctores, por favor, considerar recién colangioresonancia magnética nuclear. Es muy importante porque ayuda mucho. Imágenes. Acá tienen las variantes anatómicas que les digo, doctores, de lo último, estas alteraciones congénitas. Fíjense, doctores, estas variantes del conducto colédoco en cañón de escopeta, miren, doctores, pueden incluso llegar más abajo. Un conducto cístico que le da la vuelta y desemboca al otro lado del colédoco, fíjense. Un conducto cístico que desemboca en uno de los hepáticos, doctores, miren acá. ¿Eh? O miren esta variante, doctores, de vía biliar que parece ser un colédoco, pero no lo es. Y ahí llega la vesícula, el conducto cístico justamente. O si no, esto que son los vasos de Luschka, doctores. Los vasos de Luschka son justamente vasos biliares que llegan a la vesícula, ¿no? Directamente. Y producen bilis. O sea, si eso no se identifica y no se liga, doctores, entonces moja, bota bilis el paciente por ahí malora la operación. Y fíjense, doctores, esta vesícula sentada en la vía biliar, prácticamente sin conducto cístico, porque es una boca nomás que comunica con el conducto biliar. Hay tipos de síndrome de Medici también, doctores, y es lo que les digo, fíjense. Hay una especie de comunicación o fístula ya establecida entre la vesícula y la vía biliar, y a través de la cual, doctores, muchas veces están apareciendo estos tremendos cálculos, doctores, acá en la vía biliar. Cálculos con vesículas chiquitas también, ¿no? Si un informe ecográfico me dijera a mí, vesícula escleroatrófica, vesícula atrófica de paredes anchas, gruesas, yo digo, esto puede ser un Medici, cuidado con eso. ¿Ya? Y el síndrome de Medici evidentemente tiene un tipo de manejo diferente, fíjense. Es distinto, porque puede quedar un remanente o podemos dejar una sondita y solucionamos el problema sacando las piedras, o si no, se tiene que hacer una especie de bypass de la vía biliar principal cerca de la horqueta con un yeyuno defuncionalizado, una hepático yeyunostomía, una anastomosis entre el conducto hepático común y el yeyuno. Doctores, hay algunas complicaciones de la cirugía laparoscópica, ¿no? Concretamente con respecto a la vesícula biliar, y es, doctores, por ejemplo, el dolor postoperatorio en uno de los hombros, ¿no? Eso se debe, doctores, a que no se ha retirado todo el CO2, se ha quedado CO2, o en su defecto, este CO2 que ha quedado está irritando el diafragma de uno de los lados, y luego por eso, por una especie de dolor de reflejo, duele, doctores, en el postoperatorio. También está el sangrado. Evidentemente, un sangrado en el postoperatorio es un problema. Muchas veces hay que reintervenir un paciente. Y de ahí la importancia de dejar el drenaje que están viendo ustedes, sobre todo en esas vesículas difíciles, ¿no? La litiasis coledoceana residual, o sea, se queda una piedra, hemos sacado la vesícula, pero se ha quedado alguna piedra. Si un paciente tiene eso, doctores, y produce ictericia en el postoperatorio, acuérdense, la primera causa de una ictericia postoperatoria de un paciente operado en la vesícula es la coleocolitiasis. Pueden haber otras, pero la primera y la más frecuente es cálculo en la vía biliar, coleocolitiasis, residual. ¿Por qué residual? Porque se ha quedado en la operación. O no se identificó o ahí se quedó. ¿Ya? Entonces, fuera de esto, doctores, las lesiones de las vías biliares que son de diverso tipo son un problema, porque saben que, doctores, lamentablemente la vía biliar principal no tiene reemplazo, doctores, no hay nada que reemplace la vía biliar. Muchos tejidos, doctores, en nuestro cuerpo tienen reemplazo, no pasa nada, pero eso no pasa acá. Y lamentablemente, doctores, fíjense, con experiencia o sin ella, se puede lesionar la vía biliar, doctor, ¿no? Y se puede lesionar ligándola, o sea, amarrándola, quemándola, porque se usa cauterio, doctores, acuérdense, para operar la vesícula, y muchas operaciones con cirugía laparoscópica se usa cauterio, ¿cierto? Se puede clipar la vía biliar, se puede seccionar, o sea, cortar. Y esto último puede originar un acúmulo de bilis que se denomina bilioma, un tremendo acúmulo de bilis ahí, bilioma.
o si se desparrama por toda la cavidad una peritonitis grave o todo el sepsis, se muere el paciente. Es peligroso por eso. Si el paciente supera su problema, doctores, y se ha lesionado la vía biliar en algún momento, lamentablemente esto lleva a estenosis, o sea, se cierra, doctores. ¿Por qué? Porque así se cicatriza esto. Ustedes que están viendo acá en esta clasificación de Bismuth, que es diferente, Bismuth, hay diferentes grados de estenosis, ¿verdad? Es la forma en que cicatriza la vía biliar, pero lamentablemente provocando el cierre y la ausencia de pasaje hacia el duodeno del contenido biliar, y imagínense lo que significa eso para un paciente, ¿no? Un momentito, por favor, doctores. Un segundito. Bueno, sigamos, doctores. Miren, la coleocolitesis, como les digo, puede ser piedras que se han quedado en operación, doctores, ¿no? Como en este caso que se ha demostrado a través de una colangioresonancia, o en su defecto a través de una CEPRE, ¿no es cierto? En este caso, la CEPRE tiene su asidero para diagnóstico, más no para terapéutica, porque si bien es cierto actualmente la CEPRE tiene un rol muy importante en el aspecto terapéutico, un cálculo de esta magnitud no lo va a poder retirar, doctores. La CEPRE puede retirar una piedra de menos de 2 centímetros, menos de 2 centímetros y medio, por ahí. 1, 2 piedras, quizás 3 por ahí, pero más no puede. Ahí está su tope, más no puede. Esto ya es manejo de otra manera, doctores. Fíjense cómo se puede lesionar la vía biliar, doctores. Clipándola, se confunde con el conducto cístico, porque, doctores, lamentablemente sí pasa a veces, ¿no? Lamentablemente, doctores, así sucede en todo el mundo, ¿no? Se clipó, se lesionó, ya es un problema. O si no, se seccionó, mire, esta es una sección alta y se ha seccionado con el cauterio, fíjense, está quemado, doctores. Entonces, esto no va a dejar de mojar y producir bilis, esto puede matar a una persona. O si no, doctores, se pueden asociar lesiones de así tipo sección con ligadura, con lesiones vasculares. Fíjense cómo acá, en este caso, no solo se ha clipado, sino que se ha seccionado la arteria hepática derecha, doctores. Miren lo que eso significa, que es mucho más complejo acá el problema, ¿no? Ahora, ante las lesiones de la vía biliar, doctores, que van a estenosis, ¿no es cierto? Si es que se nota, o sea, es advertida, se puede hacer varias cosas. Se puede hacer una sutura simple, se puede dejar un gel de Kerr, o se puede hacer algún tipo de derivación o bypass, doctores, de la vía biliar con alguna parte del tracto gastrointestinal. A la cabeza de eso está la Y de Rux, que es una Y, ¿no es cierto? El Y1 viene así, ¿no es cierto, doctores? Me están siguiendo ese duodeno, ángulo de 3, y sigue el Y1 por acá, ¿verdad? Entonces, para hacer esta anastomosis, que es una derivación especial, ¿no? Se secciona el Y1 en una parte y luego se sube este bucle acá, se sube este bucle de asa yeyunal y luego se anastomosa la vía biliar principal. Y luego lo que quedó de la otra boca se une al resto de Y1 que baja haciendo una unión. En este caso estamos usando una sutura mecánica. Al final queda un Y, ¿cierto? Este es un Y, ¿verdad, doctores? Así se puede restablecer un tracto gastrointestinal y en realidad es la indicación más interesante y la más efectiva en el tiempo y la que mejor resultado ha dejado es esta, en realidad, la derivación biliodigestiva en Y de Rux, ¿no? Pero aún así se puede estenosar, doctores. Se puede estenosar tan severamente que esto resulta incompatible con la vida, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las opciones? Algunas veces se puede dilatar por vía retrógrada esto, doctores, por una CEPRE. A veces se puede dilatar usando dilatadores o si no colocando estos tubitos que se llaman stent, ¿no? Estos tubitos se denominan stents, que son una especie de férulas o moldes que se colocan ahí para que temporalmente la bilis pase, fíjese, de un extremo a otro, ¿no? Esos son otros tipos de stents que se usan para otra cosa, pero la cabeza, en las lesiones bajas, sobre todo en las que son en la parte baja del conducto colédoco, funcionan mejor estos stents, doctores, en forma temporal, se entiende, ¿no? Porque al final un paciente tendrá que requerir esto, ¿no? Y si esto fracasara o no se pudiera usar o se vuelve a estenosar el paciente, doctores, porque esto sucede también algunas veces, la última opción es el trasplante hepático. Fíjense, doctores, cómo de la vesícula pudiéramos llegar hasta el trasplante hepático. Miren, doctores, eso, lo que eso significa. Bueno, pero otras cosas que se pueden intervenir, doctores, evidentemente es la apendicitis. Tenemos una clase para esto, ¿no? Vamos a tocar con más extensión lo que está acá también, no hay problema en ese aspecto. Las hernias inguinales, doctores, también se pueden manejar laparoscópicamente, sobre todo en estas que son bilaterales. Hay personas que tienen en ambos lados de la ingle inguinal, ¿no? También, por supuesto, en la que es en un solo lado, o si no, en la hernia que operada vuelve a salir, doctores. O sea, en la hernia que ha recidivado.
Y para eso hay dos grandes maneras de hacerse, doctor. La técnica TAP, denominada así, y la técnica TEP. La técnica TAP es a través de la cavidad abdominal. ¿Ya? Por ahí, viendo la cavidad por dentro más o menos así. Miren cómo se está metiendo este orificio inguinal, este contenido visceral. Estamos viendo por dentro, ¿no es cierto? Acá también, fíjese, este tremendo orificio, que es el anillo inguinal profundo, por ahí es donde fácilmente se mete cualquier víscera. En el lado izquierdo, porque estamos viendo desde adentro, en esa imagen anterior, doctores, estamos viendo desde adentro, tanto el lado izquierdo como el derecho. ¿Se dan cuenta? El derecho está cerrado acá. ¿Están viendo, doctores? Pero el izquierdo tiene un tremendo hueco a través del cual cualquier víscera se mete en cualquier momento. Y es esto más o menos lo que está acá, ¿ven? Se dan cuenta, hay un tremendo orificio a través del cual acá hay un saco grande, por supuesto, y por ahí es que se mete cualquier víscera, ¿cierto? Tiene muchas ventajas la cirugía, doctores, de la hernia, porque hay menos posibilidad de hematomas, menos infecciones, menos dolor postoperatorio, que en el varón puede resultar hasta limitante. Entonces, acuérdense que en el caso del varón pasa el cordón espermático, que es sensible, ¿no? Y por ahí nomás están los testículos, doctores. Entonces es más incómodo para el varón. Esto no implica que evidentemente esta cirugía tampoco tenga alguna complicación. Por ejemplo, ¿no? Un paciente operado por vía laparoscópica de la hernia también puede recidivar, o sea, es una complicación innegable, ¿no es cierto? Otra cosa que puede suceder son las lesiones vasculares, hay que tener cuidado, doctores, con lesiones vasculares. Si se topa un nervio y se lesiona, es un problema también, ¿no? Y también puede ocurrir inguinodinio, o sea, el dolor, pero es mucho menos frecuente que el caso de cirugía abierta. Bueno, en la técnica TAP, doctores, fíjense que se entra por la cavidad abdominal, se abre una ventana ahí en la región de la hernia, ¿no es cierto?, hacia la parte de abajo. Esta es la vejiga, estamos viendo lo de abajo, estamos viendo por dentro de la cavidad abdominal la región inguinal, y allí ya se colocó una malla en el defecto, que queda más o menos así. Esta malla, doctores, se puede colocar, se deja simplemente porque la malla tiene la virtud de rápido pegarse solas, o si no, se pueden colocar esta especie de tornillitos que se llaman tackers, doctores, con los cuales se fija la malla, o si no, se usa también una especie de pegamento muy parecido al tris, doctores, ¿no? Se pone un poquito en cada parte, se coloca un poquitito en uno que otro punto, y rápidamente se pega ahí la malla. Entonces, estas mallas colocadas en esta área, doctores, provocan una zona fibrótica inflamatoria intensa, pero a expensas de poner esto más duro. Entonces la posibilidad de que esto recidive disminuye mucho. La técnica TEP es parecida, solamente que no ingresamos a la cavidad. Se insufla, doctores, CO2 en las fascias, ¿no es cierto? Acá están viendo con un trocar especial que tiene un balón. Entonces con ese balón se provoca un espacio, ahí se insufla de aire, de CO2, entonces ya hay un espacio de trabajo para trabajar y donde colocar la malla, ¿no es cierto? Doctores, una parte interesante de la cirugía mínimamente invasiva es la cirugía mínima laparoscópica. ¿Cuál es la diferencia contra la anterior? En realidad se usan menos trócares, y si usamos trócares, doctores, e instrumental laparoscópico, este es más delgadito. Si en cirugía laparoscópica convencional ya usamos trócares de 10 milímetros o más, en esta cirugía usamos trócares, doctores, de menos de 3 milímetros. ¿Se dan cuenta? O sea, delgaditos, ¿no? Hasta 3.5, 2 milímetros estamos usando. Y no por ser delgaditos, doctores, como ven ustedes acá, tienen buena prensión y buena sujeción. Son muy, muy buenos, muy versátiles, tienen igualmente fuerza, ¿no es cierto? Lo interesante de esta cirugía mínimamente laparoscópica es que todavía se reduce más el tamaño de las incisiones, doctores, y tienen algunas ventajas más, ¿no? Ahora miren, una variante de lo anterior es esta de acá, que es la cirugía con un solo puerto o monopuerto, o de puerto único, o cirugía laparoscópica sin huella. Se dice así, doctores, porque ellos sostienen que al usar la cicatriz umbilical como único puerto, en realidad no se está haciendo más que cerrar una cicatriz que ya tenía el paciente, por lo tanto es sin huella ni cicatriz. ¿Se dan cuenta? Ese es el argumento de ellos, ¿no? Es interesante porque solamente se usa un trocar, como están viendo ustedes acá, o sea, un solo puerto, un solo abordaje a través del cual por estos orificios se colocan las pinzas, el CO2, etc. Entonces, en el caso concreto de la vesícula se traccionan con suturas, doctora, con hilos para jalarse, para traccionar la vesícula y tensarla, sacarlo un poco de su alineación con la vía biliar, ¿no?
Y al hacer eso, doctores, evidentemente, igualmente, un paciente con menos incisiones tendrá menos dolor, ¿no es cierto? Una sola incisión en el ombligo no es igual a tener varias incisiones fuera de él, ¿no es cierto? Entonces, doctores, la única cosa que se le objeta a la cirugía monopuerto es justamente, doctores, que al tener un puerto que en realidad es más grande que el habitual, sí queda esto más endeble y puede ir una eventración. O sea, la potencialidad de eventraciones es lo único que se le puede objetar a eso, porque es una alternativa interesante, no solamente para hacer vesículas, para hacer otras operaciones también, por ejemplo, la apendicectomía y otras más. Cirugía antirreflujo también se puede hacer por ahí, doctor. ¿No? Bien. Les paso un video, doctores, para que vean ustedes ahorita cómo es que se hace esta cirugía monopuerto. Y quisiera que vean cómo son los movimientos, doctores, del cirujano, o sea, me refiero de las pinzas, para que cuando veamos cirugía robótica ustedes comparen algunas cosas. Ahí se los paso ahorita, ¿ya? El primero, que es cirugía con un solo puerto o cirugía de puerto único. Un segundito. Una abertura, doctores, en el ombligo. Fíjense. Paciente con anestesia general, ¿se entiende? Es más grande, van a ver ustedes. Y luego hay que cortar la aponeurosis también ahí. ¿Ven? ¿Por qué razón? Porque hay que introducir ese dispositivo, doctores, que tiene los 3 orificios para los tróqueres, van a ver. El CO2 para el neumoperitoneo, ahí está extendido y el abdomen. Y ahí está el tróquere, doctores, para la introducción de la cámara. La vesícula se tracciona, acuérdense, para desalinear la vía biliar. Está usando un bastoncito. Este bastón, doctores, quema y diseca también. Pues una vez hecho esto con disección Roma, se procura ubicar el conducto cístico. En este caso es una vesícula que no tiene mucho problema, que digamos, inflamatorio, ¿verdad? No hay casi nada en realidad. Atrás como adelante se diseca. Disecar el conducto cístico, por ahí va a aparecer el tronquito de la arteria cística. Ahí está, ya se vio ya. Ahí está el tronquito, ¿se dan cuenta? Entonces se colocan estos clips metálicos de titanio que ahí se van a quedar para cerrar la vesícula y el conducto cístico. Y luego, en este caso, está clipando la arteria cística. Es mejor usar tijera porque el calor se puede transmitir a través de metal y quemar la vía biliar que está hacia abajo. Miren, ahí nomás está la vía biliar. Eso más hinchado es la vía biliar. Ahora, doctores, se va a retirar de la vesícula de su lecho. Con ese ganchito que, como les digo, se llama hook. Ya se extirpó, hay que revisar la hemostasia, hay que quemarla, algún vasito que sangre por ahí, ¿no es cierto? Y cuando está uno seguro de que la hemostasia está bien hecha, entonces ya saca la vesícula, en este caso va a salir con la pinza agarrándolo y ese dispositivo que han puesto ahí. Ahí está. Ahora hay que cerrar la aponeurosis.
Un poquito de anestesia local porque ahorita el paciente se despierta y quisiéramos que no tenga dolor, ¿verdad? Ya está. Bien, doctores, ¿alguna pregunta, por favor, hasta acá? Doctores. Bueno, vamos a la cirugía robótica, doctores. La cirugía robótica, doctores, interesante manera de intervenir. Revolucionó la industria biomédica por muchas razones, doctores. Hay intervenciones que se hacen ya con más precisión, hay una hemostasia que se puede hacer mucho mejor, ¿no? Hay instrumentos, doctores, que se han fabricado y creado que tienen mucha maniobrabilidad, doctores, mucho más que la humana, imagínense ustedes, ¿no? Hay muchas partes que forman un robot, hay varios, en realidad, varias uniones y varios brazos que tiene el robot. Atención con esto, el robot no es que opere solo, ¿no? Es el cirujano que interviene a un paciente a través de este robot usando esta consola, doctores, que se conecta, ¿no? Al robot y maniobrando algunos instrumentos que vamos a ver acá. Es el cirujano que dirige y moviliza estos brazos del robot, ¿no? La mayoría de los robots tienen brazos, como están viendo ustedes, que simulan o semejan el brazo humano, ¿no? Es así que puede un brazo de un robot también tener, pues, cuerpo, brazo, codo y muñeca, ¿no? Cada uno de los movimientos que realiza, doctores, las articulaciones de estos brazos del robot, ¿no? Con respecto al anterior se llama grado de libertad, ¿no? Actualmente los robots de estas generaciones tienen hasta 7 grados de libertad, doctores, vean. Todos los equipos de robots, doctores, cuentan con equipos de fluorescencia, ¿no? Para detectar vasos, fíjense. Todos estos robots cuentan con equipos de fluorescencia que detectan pronto vasos, entonces podemos obviar la sección de los vasos. Los sistemas Da Vinci, doctores, son los más difundidos actualmente en todo el mundo. Estos sistemas Da Vinci, doctores, inicialmente eran SI, los de última generación son los XI, ¿no? Tienen algunas ventajas sobre la cirugía laparoscópica, por ejemplo. Estos pacientes sangran menos. En general, doctores, el requerimiento de sangre en una operación es menor, así como el menor dolor postoperatorio, el menor porcentaje de infecciones también. Y por esa misma razón también la estancia hospitalaria en estos pacientes es menor. Con respecto a la cirugía laparoscópica y la abierta, doctores, la ventaja enorme también es para el cirujano. O sea, no solamente se beneficia el paciente, sino el cirujano. ¿Por qué razón? Porque tiene una ubicación más ergonómica y el cirujano tiene que hacer menos esfuerzo, entonces puede operar sentado, o sea, se da cuenta. Y por ese motivo está exento de muchas veces unos dolores horribles de espalda o de hombros o de brazos que quedan luego de una cirugía, sobre todo larga, ¿no? Por ahora se menciona que el tiempo operatorio, sin embargo, es mayor, ¿no? Evidentemente hay un mayor costo, ¿no? El tamaño todavía es un poquito problemático porque son aparatos todavía grandes, ¿no es cierto? Y otra cosa que también se objeta es el montaje y desmontaje de estos brazos, ¿no? Para cada movimiento, o sea, si queremos cambiar algo, tenemos que montar y desmontar estas piezas, aunque los de la última generación prácticamente están obviando eso, ¿no? Bueno, hay muchas cosas, doctores, que se pueden hacer, o sea, hay cantidad de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, se pueden operar espacios reducidos como las operaciones de la próstata, operaciones del útero, doctores, fíjense, en cirugía cardíaca, ¿no? Cirugía pulmonar, recesiones del páncreas, ¿no? Cirugía del esófago, como acalasia, hernia del hiato, la obesidad mórbida también se puede beneficiar bastante, doctores, con cirugía robótica. El cáncer de recto, que se trabaja en un espacio muy reducido, porque sobre todo en la pelvis del hombre es muy estrecho, la cirugía robótica no tiene ningún problema porque llega perfectamente bien, doctor. Las enfermedades cardíacas congénitas, operaciones renales, de otorrino, de neurocirugía, cabeza y cuello, oftalmología, cirugía de articulaciones, todo eso se puede hacer y muchas más cosas con cirugía robótica, doctores. La gran ventaja es que el cirujano tiene una visión tridimensional, pues, doctores, cosa que no se logra con las otras cirugías, doctores. La visión tridimensional es una cosa impresionante, doctores, porque además el cirujano tiene un control total de los brazos del robot.
porque además, doctores, el cirujano puede hacer maniobras muy precisas y firmes, doctores, sin temblor de la mano, que es algo que puede tener cualquier cirujano, ¿no es cierto? Doctores, una ventaja enorme también de esta cirugía es que se amplifica 10 veces la profundidad de la visión del cirujano. Mientras va controlando, doctores, al robot, el cirujano tiene una tremenda noción de profundidad, doctores, en zonas de muy difícil acceso, ¿no es cierto? Es más, las pantallas, doctores, que están en el denominado carro de visión, que es donde se proyecta la imagen, como si fuese una pantalla de televisión, tienen sistemas touch en donde los integrantes del equipo también pueden señalar y participar de la operación misma, ¿verdad? Además, el cirujano tiene unos sensores también, doctores, en donde está sentado operando, que se denomina la consola, evidentemente, del cirujano. Estos sensores bloquean por completo las piezas si es que el cirujano aparta su cabeza de la consola. Miren, doctores, ustedes, esa tremenda ventaja. Estos robots, doctores, se manejan maniobrando esta especie de joysticks, ¿no? Es que maniobrando esto es que va el cirujano desplazar los brazos del robot, en cuyos extremos tienen estas pinzas, doctores, que son muy fuertes, ¿no? Muy fuertes y a su vez muy delicadas y con mucho ángulo de maniobrabilidad, doctores. Por ejemplo, esta es una pinza portahojas, fíjense, doctores. Este es un forceps, ¿no? Este es un grasp para tracción y este es un sellador de vasos que se pueden adicionar al robot y maneja perfectamente bien, doctores, con ayuda del cirujano. En realidad es una cirugía asistida por robot, ¿no? Es una cirugía robótica, ¿no? En la que el cirujano, como les digo, tiene el comando real de la operación, pero es asistido por un robot, ¿no es cierto? No es una gran cantidad de personal que entra a tallar acá, doctores, en estas operaciones. Por supuesto, tiene que estar el anestesiólogo, puede estar 1 o 2 asistentes de cirugía, más no se requiere, un instrumentista y alguien que sea un auxiliar de enfermería que esté apoyando a la circulante, ¿no? El robot, en realidad la cirugía robótica, consta de las siguientes partes. Esta torre de video, en donde el equipo que está ayudando puede visualizar las maniobras y donde se va grabando, doctores, la intervención. El carro del paciente, en donde está el propio robot con sus brazos, ¿no? Que está ahí, se llama carro del paciente porque está ahí pegadito al paciente. Y la consola, que es en donde opera el cirujano, que tiene el freno de seguridad que les dije, y está a distancia, se da cuenta. Incluso esto se puede realizar a muchísima distancia de ahí. Un cirujano puede operar, doctores, a muchos kilómetros de distancia, incluso hacia otro país o en otro continente, conectado a través de esta consola. Fíjense, doctores. Pero la cirugía robótica igualmente tiene ventajas interesantes, doctores, por ejemplo, en el área docente, doctores. Hay cirujanos que se pueden entrenar, ¿no? Para este tipo de manejo, pueden simularse, doctores, con estructuras de partes blandas, ¿no? Se pueden recrear texturas, doctores, en la denominada tecnología áptica, es decir, la sensación de tacto de las estructuras de acuerdo a la estructura. Miren ustedes, doctores. Se pueden practicar diferentes intervenciones con la ayuda de simuladores igualmente, y se pueden mejorar mucho los tiempos de aprendizaje, porque hasta ahora, doctores, lo convencional es que los cirujanos practiquen no solo en animales, sino de frente van a hacer el procedimiento en seres humanos, o sea, en pacientes, ¿no? Cuando en realidad deberíamos hacer esto previo, ¿no? Por esa razón, doctores, se está mucho propugnando de que estos medios, doctores, sean también unos métodos utilizados para evaluar aptitudes y también para acreditación de cirujanos. Fíjense, doctores. Otra aplicación de la cirugía robótica es la cirugía robótica al puerto único, es decir, se puede hacer cirugía con un solo puerto y con ayuda o apoyo de un robot, y es a donde se está apuntando, o sea, un solo puerto y hasta un solo brazo. Se está hablando ahora de un solo brazo robótico. Miren ustedes, doctores, con eso se ganan muchas cosas también, ¿no? Bueno, para reflexión quería ponerles este cuadro, doctores, acá, en donde, fíjense, esta es una publicación que hizo la Universidad Ricardo Palma el año pasado, en donde se tabulan los sistemas quirúrgicos, doctores, de robóticos Da Vinci en Latinoamérica. Miren cómo está Brasil, por ejemplo. ¿Están leyendo, doctores? ¿Cuántos robots tiene Brasil el año pasado? Doctores, ¿están leyendo? Sí, doctor. Sí. ¿Cuántos tiene Brasil? 37. ¿Cuántos tiene México? México, doctores. 10. Chile. 7. 7.
Miren, doctores, cómo los países de la región, miren cómo están actualmente, doctores. Miren cómo está República Dominicana, que por lo menos tiene uno, ¿no? República Dominicana, doctor, yo no sé si ustedes saben, es un país con muchas carencias y necesidades, no solo de salud, sino de todo. Sin embargo, tienen su robot. ¿Cómo estamos nosotros, doctores? Cero. Nada. Cero. Cero, doctor. Cero. Y sin embargo, hay colegas que están ya con su capacitación, doctores. Miren, ¿por qué somos así acá, Dios mío? ¿Qué nos pasa, Dios mío? No por imitadores y copiones, es que tenemos que hacer igual por copiones, no por el hecho de eso, sino que tenemos que estar a la par de otros países, doctores, no solo en capacidad, sino también en tecnología, doctores. Entonces quería dejarlos eso para reflexión, porque necesitamos meditar qué nos pasa y por qué estamos así, doctores, ¿no? En algunas cosas, ¿no? Bueno, hay capacidad ciertamente acá, doctores, hay habilidad y destreza, hay, doctores, hay bastante acá, diría yo. Pero eso tiene que conducirse también con un camino, ¿no es cierto?, paralelo a otras realidades, doctores, porque no podemos quedar a la saga, la verdad es esa. Bueno, les paso un video, doctores, de un par de intervenciones con cirugía laparoscópica, perdón, robótica, para que ustedes hagan la diferencia viendo nada más cómo es con la otra cirugía que han visto y esta cirugía que es interesante. En uno de los videos va a hablar un francés, pero va a hablar en español, menos mal, es un colega de experiencia muy bueno y quería que presten atención particularmente al primero porque son cirujanos los que intervienen en la exposición que es corta y luego en el otro video que aunque es de la parte urológica no deja de mencionar cosas muy aplicables, muchas cosas que las hemos mencionado y las van a escuchar también. A ver. Fundamentalmente la seguridad para el paciente. Vamos a tener una mejor capacidad de disecar, de hacer una buena disección de los tejidos, vamos a aplicar con mayor facilidad. Doctores, ¿se están escuchando? Del organismo, donde con la cirugía laparoscópica, Sí, doctor. Sí, doctor. tener esa facilidad de acceso, vamos a tener mayor seguridad a la hora de realizar las suturas, a la hora de identificar estructuras, y por lo tanto vamos a poder preservar estructuras que nos interesa preservarlas y acceder a el foco que queremos intervenir con mucha mayor seguridad, con mucho mayor grado de libertad de movimiento y en definitiva eso va a repercutir en un beneficio para nuestros pacientes. El robot Da Vinci en la zarzuela se está utilizando en diversas especialidades. Lo utilizan mucho los urólogos, lo utilizan los ginecólogos para cirugías muy específicas y difíciles, los otorrinos también lo están utilizando y nosotros los cirujanos digestivos pues fundamentalmente lo estamos utilizando para la cirugía bariátrica, para el bypass gástrico y la gastrectomía vertical y muy especialmente en los tumores de recto que son los más difíciles y más delicados y también estamos ampliando ya todo tipo de cirugías. Estamos haciendo también el colon en general y patología gástrica, hernias de hiato gigantes, acalasias y bueno, cualquier tipo de cirugía en realidad se puede hacer con esta técnica, o sea que poco a poco iremos ampliando las diversas patologías en las que lo vamos a usar. No es la tecnología del futuro, es la tecnología del presente. Está completamente establecido ya como un estándar de utilización de esta tecnología en prácticamente todos los hospitales de Estados Unidos. De hecho, ellos no suelen tener uno, suelen tener varios robots en distintos departamentos y utilizan el robot y ha sustituido y está sustituyendo de una manera fundamental a la cirugía laparoscópica. Son cirugías de pequeña incisión y prácticamente todos los grandes hospitales tienen esta tecnología y la están utilizando actualmente. No podemos hablar de futuro, tenemos que hablar de presente. En el futuro ya veremos a ver lo que nos depara. Pero vamos, seguro que cosas muchísimo mejores de lo que tenemos actualmente. Eso es la tecnología de ahora. Este robot nuevo, el XI, es este que está aquí detrás, con respecto al anterior,
nos permite actuar en diversos campos, en distintos campos del abdomen, sin necesidad de tener que desmontarlo, o sea, sacar todos los brazos y girarlo. Una vez colocado, él solo puede ir girando y entonces nos da mucha más movilidad dentro de la cavidad abdominal. Aparte de eso, incorpora una conexión con la mesa, que los dos solo están interconectados de tal forma que si nosotros queremos mover la mesa para poner al paciente con la cabeza más abajo, que habitualmente lo tenemos que hacer en nuestras cirugías, o rotarla, pues el robot está sincronizado y se mueven juntos. Eso también es una gran ventaja. Y además, en los diversos brazos estos, pues incorpora herramientas de trabajo que nos son muy útiles, como por ejemplo el sellador de vasos para ir coagulando las arterias y las venas más gordas, más principales. Incorpora también una cortadora, una endograpadora que hace las anastomosis intestinales, y todo eso ya viene incorporado en estos brazos, que en el anterior pues teníamos que hacerlo con un ayudante fuera del ámbito del robot. Ahí está el otro, autores. El cáncer de próstata, en contraposición con la hiperplasia benigna, es un crecimiento tumoral maligno que se produce en la próstata de los hombres. Es un tumor extremadamente frecuente, más frecuente cada vez con la edad, y este cáncer, digamos, cuando lo detectamos precozmente, podemos operar la próstata, quitar la próstata por completo para curarlo. Y ese es el objetivo que tenemos tratando a nuestros pacientes. Existen muchas opciones de tratamiento clásicas, la cirugía abierta, la cirugía laparoscópica convencional, ahora la cirugía con asistencia del robot Da Vinci, y hoy en día la mayoría de los pacientes jóvenes menores de 70 años, la cirugía es la opción más adecuada para la gran mayoría de estos pacientes. La cirugía robótica es como cualquier otra intervención. El paciente va al quirófano, se le anestesia. Generalmente, como el robot utiliza unos puertos de acceso al abdomen que se hacen a través de pequeños orificios, esos orificios hay que hacerlos, hay que colocar esos puertos de acceso, y después el robot se acopla y se coloca en posición operatoria. Se colocan los instrumentos y entonces se lleva a cabo la intervención. El beneficio de la robótica, antes de todo, es de estar una cirugía mini-invasiva. Significa que introducimos los instrumentos por pequeños orificios. El primer avantaje es que no hay dolor, casi ningún dolor después de la cirugía. No hay el problema de las heridas que se curan durante semanas y semanas. No hay infección de la piel porque no se abre la piel. Tenemos una visión perfecta de todos los pequeños pasitos. Controlamos perfectamente la hemóstasis y sangra mucho menos que una cirugía clásica, por ejemplo. Es una cirugía mucho más rápida. No perdimos tiempo para disecar los otros órganos porque estamos directamente sobre la próstata para disecar. Menos tiempo perdido, mejor la recuperación, la extensión del hospital habitualmente por la próstata es de 2 días, 3 días al máximo. Antes estaba al mínimo de una semana, y se ve actualmente con la experiencia que tengo de 16 años, se ve mucho menos complicaciones. La cirugía robótica, cuando la gente lo oye, no sabe qué pensar, no sabe si le va a operar un robot o cómo se lo imagina. En realidad, el robot de Da Vinci es un instrumento robótico que es un robot esclavo, es decir, que obedece exactamente lo que quiere el cirujano que el robot haga. O sea, que el robot no tiene independencia a la hora de operar. Es una tecnología muy probada, muy segura. El robot tiene muchos mecanismos de seguridad para que nada ocurra que sea peligroso para el paciente, y en
un equipo experimentado como el nuestro, pues es muy difícil que haya problemas importantes. La calidad de vida depende de detalles de menos de 1 milímetro. Y esos detalles se ven perfectamente con el robo. Manejamos la próstata con pequeños instrumentos de 3 milímetros a la extremidad. Significa que hacemos una cirugía muy fina, muy clara, con poco traumatismo, y el resultado, naturalmente, oncológicamente y funcionalmente, es mucho mejor que las técnicas clásicas que usábamos en el paseo. Para los cirujanos ha supuesto un gran avance, porque el cirujano trabaja en condiciones de comodidad mucho mayores. Estas operaciones a veces son largas y fatigan mucho al cirujano que tiene que operar de pie. El hecho de trabajar sentado es muy agradable. La ampliación de la visión es increíble, nos da un detalle anatómico fantástico, y la versatilidad de los instrumentos nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer. Se necesita un asistente para trabajar con el robot de muy alto nivel. Es un trabajo no únicamente del cirujano, es el trabajo de un equipo. Es muy importante de conocer este detalle. Por desgracia, el cáncer de próstata en sus inicios no da síntomas, de modo que muchos pacientes pueden desarrollar un cáncer de próstata sin saberlo, y que cuando se detecte porque da síntomas, ya de forma tardía, pues sea demasiado tarde para curarlo. Por eso los urólogos insistimos en que los hombres deben revisarse a partir de los 40 años, hacer una primera revisión del antígeno prostático específico, que nos va a dar una idea del riesgo que tiene ese hombre de padecer un cáncer, y nos va a permitir asesorarle con qué frecuencia se tiene que revisar posteriormente. El factor de riesgo más importante es la edad. Se ha demostrado hace poco que el tabaco también tiene influencia en el desarrollo del cáncer, la herencia familiar. Los hijos de hombres que han tenido un cáncer de próstata en una edad joven tienen un riesgo más elevado que la población general de tener un cáncer de próstata. Son los factores fundamentales. Por desgracia, no todos los cánceres de próstata son operables. Hay muchos cánceres que detectamos ya demasiado tarde, pero en general la mayoría de los pacientes hoy en día se detectan en un momento en el que la cirugía les puede ayudar. Pienso que la técnica, la robótica va a evolucionar. Vamos a operar casos más y más avanzados. Hemos visto sobre estudios en los Estados Unidos que si estamos enfrente de un tumor muy largo, con micrometástasis se puede operar. Y no le operábamos antes porque estaba una cirugía con mucho riesgo, con mucho sangre perdido. Ahora es mucho más simple y podemos tratar enfermos que no se trataba antes con tumor localmente muy avanzado. Y la evolución que vamos a ver sobre la robótica es de disminuir el tamaño del robot, disminuir el número de brazo, y vamos a presentar probablemente el nuevo robot con brazo único que va a trabajar dentro del cuerpo con un orificio único de entrada. Es el futuro por el año que viene el tema de robótica. Los pacientes hoy en día deberían saber que la medicina avanza muy rápido, que hay centros que se quedan un poquito atrás en algunas técnicas y que hay otros centros donde se hace una medicina, digamos, mucho más avanzada que en otros, porque son más especializados o porque tienen mejor acceso a la tecnología. Bien, doctores. Entonces, no sé si habrá alguna pregunta, por favor. Doctores, preguntas, por favor. Doctor, disculpe. Sí. Doctor, disculpe, para aclararme una duda, en el caso de una paciente, digamos, que tiene dolor en el hipocondrio derecho que se irradia a la espalda y que a la ecografía, solo le detectan un pólipo de tamaño de 6 milímetros, ¿esta paciente debería operarse en la vesícula, quitársela solo solo por el pólipo, o debería buscarse otras causas?
Usted se refiere a la indicación quirúrgica de un paciente con pólipo, ¿verdad? Doctor. Sí. Bueno, el tamaño es muy importante, doctor, como le decía. Ya no hablamos de tamaño grande, sino supera los 6 milímetros y no hay nada que hacer, tiene que operarse, doctor. ¿Y si está, doctor, en el límite, o sea, 6, se ya observa? No, ya está en el límite ya desde indicación quirúrgica, doctor. Ok, pero entonces, doctor, ¿un pólipo de ese tamaño puede causar esa sintomatología de dolor en el hipocondrio derecho y que se irradia a la espalda? Puede ser, pero en todo caso, ¿qué edad tiene el paciente, me dijo? Digamos que 29 años. Ya, hay que descartar patología gastroduodenal también, doctor. ¿Ya? Ok, doctor. Patología gastroduodenal, patología hepática y hasta renal, diría yo. ¿Queda sexo masculino o femenino? Femenino. ¿Mamá? ¿Es mamá? Sí. Ya, hay que descartar todo eso. Si no hay nada, entonces ya prácticamente no hay nada que hacer con esa vesícula, doctor. Hay que sacarla. Ok, doctor. ¿Ya? Muchas gracias por la indicación. Otra pregunta, por favor. ¿Qué dice la delegada? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta, doctora? Doctor, ¿cómo ve el futuro del cirujano? Si ya todo se está implementando con instrumentos así, ¿cómo ve el futuro del cirujano de aquí más adelante? Bueno, se refiere ¿a qué aspecto de su futuro, por favor, doctora? ¿A qué aspecto concretamente se refiere, doctora? A los procedimientos que hace, doctor. Bueno, mire, ya hay lugares en el Perú que se están especializando más en una parte que otra, ¿no? Hay hospitales que todavía no están en ese camino, pero faltaría completar eso. En realidad, así está en muchos lugares, o sea, cirugía solamente de hígado, otro servicio de cirugía hace, por ejemplo, páncreas, otro hace colon, nada más así, ¿no? Pero bueno, es tan dinámico esto, doctora, que siempre uno tiene que estarse capacitando, ¿no? Sobre todo la cirugía laparoscópica no ha llegado tampoco todavía a su tope. Hay muchas cosas que se vienen haciendo cada vez más también, ¿no, doctora? Hay bastante camino por recorrer todavía, doctora. Salen nuevas cosas, o sea, salen mejores instrumentos, ¿no? Más precisos, ¿no? La óptica misma tiene que mejorar, o sea, para cirugía laparoscópica, ¿no? Si bien es cierto, la cirugía robótica es una parte importante, como han visto ustedes, tampoco se va a quedar ahí, o sea, eso va a seguir un curso progresivo, como ustedes han escuchado, ¿no? Hay muchas opciones en realidad para la parte quirúrgica, doctora, dependiendo de las preferencias de uno y dependiendo también de las condiciones que uno tenga para seguir capacitándose, ¿no? No solo en el Perú, sino fuera incluso. Muchos colegas viajan, doctora, fuera del Perú, Argentina, México, España, Norteamérica mismo, sino Brasil, van bastante, doctora. Hacen cursos más o menos cortos y luego regresan, ¿no? Y siempre se ofrecen estos cursos de capacitación, doctora. Siempre se ofrecen y constantemente todos los años hay esto, ¿no? Es bien interesante, le digo, todo está en lo que uno quiera hacer y a lo que se quiera dedicar también, ¿no? Y la pasión que uno descubra, porque, doctora, mire, al final uno se desenvuelve con lo que a uno le despierta emociones y pasiones, ¿no? Y con lo que uno se siente cómodo haciendo, ¿no? Fundamentalmente por ahí va la cosa, ¿no? Si usted descubre, por ejemplo, en su especialidad, no necesariamente cirugía, que usted ha encontrado una beta que le significa a usted, pues, sentirse satisfecha, ¿no? En la parte profesional, en bendita hora, sobre la base de eso usted puede incluso crecer más, doctor. Es así, en realidad no hay realmente un límite, un tope para estas cosas, no, siempre hay más cosas por capacitarse y aprender, doctor. Así es. Otra pregunta. Doctor, una consulta. En ¿Quién el habla, por favor? ¿Quién habla? Natalie, doctor. Sí, doctora. En
En el caso del síndrome de Mirici, había leído que también se podía dar el síndrome de Borjave. Ya. Eso, pero no entendí muy bien en qué consistía, o si era una transición entre lo que iba a ser el hilo biliar. Sí, en realidad, hay mucho más síndrome de Mirici que el otro síndrome que ha mencionado usted. Y aunque el hilo biliar, doctora, no es tan frecuente, por ejemplo, hay que tenerlo en cuenta siempre porque nuestra población, la población del Perú, es una población en donde abunda la patología vesicular litiásica. Es una cosa impresionante, ¿no? Hay cantidad de pacientes, doctora, con litiasis vesicular en el país, ¿no? Entonces, sobre todo estos pacientes que hacen cálculos grandes, ellos son los llamados a hacer un síndrome de Mirici y ellos son los candidatos a fistulizar hacia el tubo digestivo su cálculo grande. Entonces, cuando este se impacta en la válvula ileocecal, origina un hilo biliar, ¿no? Por ahí está la cosa, doctora. Sí. ¿Qué dice doctora Bonilla? Sí, doctor. Sí. Por ahí está. Ah, pero está bien. ¿Alguien más quiere preguntar? Doctor, ¿en ¿Quién qué habla? casos? Chávez. Chávez, Castro, Yusel y Sara. Sí, doctor. Ya. ¿En qué casos una cirugía laparoscópica se volvería ya una cirugía abierta? Doctora, hay varios parámetros. Ujú. Por ejemplo, yo tengo un paciente, por ejemplo, ¿ya? Vamos a poner casos reales, ¿ya? Estoy operando al paciente y de pronto yo ingreso con la cámara y veo que es pues algo inabordable porque no puedo encontrar plano de disección, doctora. Está severamente comprometido eso, entonces yo sé que me voy a demorar demasiado en esa cirugía, entonces opto por ya no continuar con eso y saco todo y en ese rato hago la incisión de cirugía abierta o conversión a cirugía abierta. Ese es un parámetro. Otro es el parámetro que de repente implique, doctora, como a veces pasa en la especialidad. Yo entro a operar pensando que es una cosa y resulta que tiene una cosa así, más otra cosa más fea, que no se demostró ni se encontró, y de repente ni se pensó. Tendré que sacar todo y hacer cirugía abierta, doctora. Si es que realmente yo tengo limitaciones para hacer la propia cirugía laparoscópica de eso que he encontrado, ¿se da cuenta? Sí, doctor. Otro es el tiempo operatorio. Yo estoy operando una cirugía y de repente ya estoy media hora, 45 minutos y no avanzo. No me voy a tomar pues todo el día para eso, ¿no? Porque más tiempo operatorio, más anestesia, más daño al paciente. En ese rato saco todo y hago incisión de cirugía abierta. ¿Se da cuenta? Al final, doctora, la conversión es una decisión, no es un fracaso, ¿ah? Atención con esto, no es que uno haya fracasado con cirugía laparoscópica, como a veces se pretendería hacer ver. Simplemente es una decisión que toma el cirujano de acuerdo a las circunstancias y al contexto en el que está y con el paciente que está. ¿Se da cuenta, doctora? Sí, doctor. Gracias. Otra pregunta, a ver. ¿Qué dice la doctora Barrios? Doctora Barrios. Doctora Barrios. Doctor Bellido. Doctor Bellido. Doctor Bellido. Doctora Cabero. Sí, doctor. A ver, ¿alguna pregunta? No, con respecto a ese Doctor tema, Bellido. no. Bellido. Doctora Callañaupa. Sí, doctor, estoy presente. Doctor Casani.
No, doctor, la pregunta que tenía ya se la hice. Ya no tengo más preguntas. Doctor Serna. Sí, doctor. Quizás preguntarle, sé que se usa tanto CO2 como óxido nitroso para hacer el neumoperitoneo y luego poder observar a cada una de las zonas. Eso también las mismas sustancias se usan en la parte robótica sé que hay complicaciones como arritmias, pero leí que había taquicardia y bradicardia. ¿Cuál de ellas es la que más se presenta en esos casos? Bueno, es muy bien tolerado el CO2, doctor. CO2 se usa más. Óxido nitroso casi ni usamos. No usamos, doctor. El CO2 ha demostrado ser el gas hasta ahorita más inocuo, ¿no? En cirugía laparoscópica, en cirugía robótica también usan CO2, ¿no? Claro que pueden en alguno que otro paciente significarle lo que usted menciona, pero el porcentaje de presentación es muy bajo realmente, ¿no? A no ser que uno tenga un tiempo operatorio muy largo, entonces sí la cosa es diferente, ¿no? Por eso no es bueno tampoco un tiempo operatorio muy largo, no es conveniente, doctores. ¿Ya? Doctor Serna. Sí, doctor, está bien. Gracias. Cárdenas Muñoz. Sí, doctor. No tengo ninguna pregunta, doctor. Yulisa Marjorie. Yulisa Marjorie. Doctores, bueno, los que no han contestado, lamento decirles que están faltos, ¿ah? Entonces, nos vemos, doctores, en 10 minutos, por favor, con reloj, ¿ya? Para la segunda parte. Doctor, el compañero Bellido acaba de escribir al chat. ¿Cómo? El compañero Bellido acaba de escribir en el chat. Un momento. ¿Qué pasa con su micrófono? ¿Qué pasa con su micrófono, doctor Bellido? ¿Qué quería preguntar, doctor Bellido? Ya. ¿Qué pasa con la falsa hemostasia? ¿Qué sucede? Ya, miren, escuchen por favor. ¿Qué pasa cuando se opera un hipertenso? El hipertenso tiene el problema, autores, que por efecto de la anestesia general, ¿no? Por efecto de la anestesia general, y eso es algo común para todos los pacientes que se operan con anestesia general, la presión arterial baja durante un acto operatorio. Entonces, el cirujano, antes de operar y durante la operación tiene que estar, durante la operación y al finalizar la operación tiene que estar constantemente chequeando cómo está hecha su hemostasia. Entonces, aquí el inconveniente es que el cirujano, debido a que el paciente hipertenso le ha bajado la presión por la razón que estamos diciendo, no porque haya sangrado, uno puede tener una falsa apreciación de esa hemostasia. Entonces puede haber asumido que está bien hecha la hemostasia cuando en realidad no ha sido así. Entonces, si uno tiene un atisbo de sospecha, me refiero al cirujano, si sospecha un poco que la hemostasia de repente no está tan bien hecha o quiere probar cómo está la hemostasia, le pide al anestesiólogo que le suba la presión al paciente. Hay varias maneras de hacer eso en una intervención quirúrgica. Entonces, el anestesiólogo se ocupa de eso, el cirujano no puede porque está operando. Entonces, el anestesiólogo le eleva la presión al paciente de diversas formas y realmente valora el cirujano cómo está hecha esa hemostasia. Si la hemostasia está bien hecha, no tiene por qué sangrar. Pero si la hemostasia ha tenido algún desperfecto, entonces inmediatamente se va a notar que el paciente empieza a sangrar en esa zona. Tendrá que ir a corregir el cirujano en ese momento esa zona de sangrado, doctor. A eso se refiere su pregunta probablemente, ¿no?
Y es importante siempre tenerlo en cuenta porque a veces pasa esto con el hipertenso. De repente sale de la operación y de repente empieza recién a sangrar. Es un problema, ¿se da cuenta? Cosa que hay que evitar por todo medio, ¿no? No sé si eso satisface su pregunta, doctor. Bien, entonces, doctores, por favor, 1 y 4 nos estamos reconectando, por favor. Espero que sean puntuales. 1 y 4 en punto arrancamos con la otra parte, doctores, por favor. Sí, doctor, está bien. Listo.